la vida que tú nos has dado. Te bendecimos, Señor, porque tú estás en todo, sobre todas las cosas. Salmo 145:13 dice: tu reino es sobre todos los reinos, sobre todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones, Señor. Es así porque la tierra va a ser llena de la gloria del Señor, del conocimiento de quien Él es. Por eso es que su reinado no tiene fin. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Así va a ser, mi hermano. Su reino no tiene fin, y el conocimiento de Él y su gloria lo va a llenar todo. Para la gloria de tu nombre, Señor, que ahora en este momento, Dios, tú toques nuestras vidas, Señor, que tu misma gloria venidera, Señor, sea para con nuestro templo del Espíritu Santo, nuestros cuerpos en esta noche. A los que nos están viendo a través de Facebook, que la gloria del Señor esté en tu casa, en tu hogar, con tu familia, que te esté tocando en esta hora. Él es todo en ti, Él es todo para ti. Él es tu fuerza y Él es el poder que te levanta en la mañana. Él es todo para nosotros. Señor, gracias. Tú eres nuestro Salvador, Señor Jesús. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, y se quedado en tentación, tú me sostienes, mi Señor, tú eres mi todo, Dios. Cristo,
Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Si Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Tú eres digno de adorar, Señor. Y es una necesidad, Señor, nuestra, que has nacido, Dios, y nace de nuestro interior. Es como la Escritura dice, de su interior nacerán ríos de agua viva. Y esto es porque viene de ti y es para ti. Nosotros beneficiamos, Señor, de esos ríos de agua viva. Las recibimos ahora, Señor, porque son manas de ti adentro de nosotros, Señor, y saltan para vida eterna. Gloria a tu nombre, Señor. Qué mayor deseo es el que podemos estar, Señor, en tu casa adorándote, honrándote a ti, Señor. Ese es nuestro mayor deseo, Señor, estar a ti, delante de ti. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti, con todas mis fuerzas. Te alabaré. Mi adoración eres tú. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Oh, este es mi deseo, honrarte a ti
adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. ¿Cuántos quieren que se haga la obra del Señor en sus vidas? Señor, que tú te puedas glorificar en nosotros. Señor, que Cristo sea la imagen y el testimonio por el cual vivimos y el cual acarreamos. Gracias, Señor. Amén. Bueno, buenas noches. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Bendecidos. Qué bueno que están con nosotros en esta noche y queremos dar la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos de Facebook, donde quiera que nos estés viendo, que la bendición del Señor te alcance donde quiera que estés. Y la iglesia aquí puede tomar su lugar. Y qué bueno en esta noche que has podido hacer el tiempo para estar en la casa del Señor. Y quisiera que me acompañaras antes de seguir con nuestro programa en esta noche a orar por las personas que están delicadas de salud, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, con la gripa regular, otros que están con el virus, otros que están con otras condiciones, pero vamos a orar. En esta hora tenemos hermanos de la congregación que tienen familiares tal vez en otros países que están pasando un momento bien difícil, ¿verdad? Hemos estado orando por ellos y vamos a continuar sosteniéndoles a ellos en oración. Así que si me acompañas a orar, se los voy a agradecer. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos da de venir a tu casa, Señor, y estar este tiempo, Señor, para nutrirnos, Señor, Padre Santo, de tu palabra, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos y amigos, Señor, y los familias de nuestros hermanos aquí en la iglesia, Señor, que están pasando por un momento difícil, Señor, con todo tipo de enfermedad, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas Jehová Rafa, Jehová sanador. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, apiádate de ellos en esta hora. Limpia los pulmones, Señor. Abre, Señor, esas vías respiratorias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Sea su sistema inmune, Señor, en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sé con ellos, Señor. Levántalos, Señor. Aquellos que están sin trabajo, Señor. Padre Santo, que tú le proveas, Señor, de un buen trabajo, Señor, en las próximas horas, Señor, en los próximos días, Señor. Aquellos, Padre Santo, que han tenido que irse a trabajar, Padre Santo, tal vez de madrugada, Señor, o trabajos, Padre Santo, que tal vez no estaban acostumbrados a hacer. Te pido que les des la fuerza, Señor, que tú abras puertas, Señor, para mejores horarios, Señor, para mejores empleos, Señor. Padre Santo, apiádate en esta hora, Señor, de este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Suple, Padre Santo, a cada familia, Señor, que no falte, Señor, el pan sobre sus mesas, que no falte, Padre Santo, el dinero para pagar los biles, Señor, Padre Santo, y que aún sobre, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Aquellos estudiantes, Señor, que han tenido que regresar a sus casas, Señor, Padre Santo, por toda esta contaminación en las escuelas, Señor. Sé con ellos, Señor, en sus hogares, Señor. Cuídales de igual manera, Señor, donde estén, Señor. Oh, Padre Santo, así te lo pedimos, Señor. Cada iglesia, Señor,
de esta ciudad, Señor. Padre Santo, las que han tenido que cerrar, Señor. Padre Santo, las que todavía están abiertas, Señor. Ten misericordia, Señor, pero que aún así, a pesar de todo, Señor, Padre Santo, tu palabra, Señor, no deje de anunciarse. Padre Santo, que la palabra tuya, Señor, llegue y toque los corazones, Señor. Levante las vidas, restaure la vida, Señor, para este tiempo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús no damos marcha atrás, Señor. Seguimos contigo, Señor. Padre Santo, a donde quiera que tú nos lleves, Señor, como nos lleves, Señor, seguimos predicando el estandarte, Señor, tuyo, de tu verdad en este tiempo, Señor. Danos la fuerza, Señor. Danos la estamina, Padre Santo, para seguir hacia adelante, Señor, en tu nombre, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que mejores días, Señor, van a venir para tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Así te lo pedimos, Señor, lo declaramos, Padre Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria al Señor. Bueno, vamos rápidamente a pasar a la clase. Antes de ello, quiero dejarles saber un par de anuncios. La próxima semana, si me estás viendo a través del Facebook Live y estás aquí en Tulsa, vamos a estar comenzando los talleres de matrimonio. ¿Cuántas parejas hay aquí? Eso, parejas, si nos estás viendo, y si no tienes pareja, como quiera, vente, porque vamos a estar tratando asuntos de familia con los hijos, y se va a poner bueno. Hemos titulado este taller sonrisas, lágrimas y rabietas en el matrimonio. Así que va a estar bien interesante. Este es un material que tenemos ya preparado, es algo totalmente nuevo. Y lo vamos a pasar bien, vamos a aprender y vamos de igual manera a fortalecer nuestros matrimonios. Así que no solamente le pido a la iglesia local, ¿verdad?, que pueda venir y aprovechar de estos talleres, sino si vives aquí en Tulsa o estás nuevo en la ciudad, te invitamos aquí a nuestra congregación. Estamos aquí en la 129 y 5 aquí en Tulsa. Así que si vives en las áreas como por ejemplo Broken Arrow, Catoosa, Verdigris, Claremore, Otmogi, Skiatook, todas esas pueblos limítrofes, te invitamos a que puedas estar con nosotros todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Recordándote que el próximo miércoles comenzamos con las talleres para los matrimonios, y la semana que viene de igual manera, iglesia local que estás aquí, usted sabe qué día es. Va a ser el día lunes 1 de febrero. Quiere decir que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que vamos a hacer ayuno la primera semana de cada mes? Si no has llenado tu boleta, por favor, llena tu boleta, ¿verdad? No es nada obligatorio, sencillamente es para saber qué día van a estar ayunando, no por nombre, sencillamente las personas, para tener toda una semana cubierta. Usted puede escoger desde el próximo lunes hasta el próximo domingo el día que a usted mejor le convenga. Usted puede escoger un día conforme puede escoger varios días. La cosa es tener toda la iglesia en el mismo sentir del Espíritu para cubrir toda una, ¿verdad? Y esto lo queremos hacer todas las primeras semanas de cada mes, que usted pueda escoger un día. Así que si no has llenado tu boleta, en la parte de afuera yo tengo ahí las boletitas, pone su nombre y usted puede marcar, hacer un check mark qué día, si te conviene el lunes, el martes, miércoles, hasta el domingo, ¿verdad? Y puedes escoger desde uno o hasta varios días. Pero queremos meter a toda la congregación cada mes, ¿verdad?, a este tiempo de búsqueda intensa en el Señor. Y vamos en el nombre del Señor a romper cadenas, ¿verdad? Y que el Señor lleve la iglesia a un próximo nivel. Aún como estén las cosas, el Señor va a llevar su iglesia al próximo nivel, porque el Señor tiene a su iglesia en la palma de su mano. Pase lo que pase, el Señor está en control. Amén. Gloria al Señor. Así que eso, y también les recuerdo que el día 12, viernes 12, vamos a tener la cena para las parejas. Y si no eres parejas, no hay ningún problema, porque estamos haciendo esto abierto para toda la congregación. Sabemos, ¿verdad?, que con esto de la pandemia hay muchas personas, ¿verdad?, que están solitas y no queremos que nadie se quede solo en la casa. Vamos a celebrar la cena del amor, pero también de la amistad. Así que esto para personas con su cónyuge y personas solas está más que bienvenida. Individual $20, 40 lo que es la pareja. Y las damas, ¿dónde están las damas de esta iglesia? Eso, las damas van a tener su reunión el día 13 de febrero a las 10 de la mañana, ¿verdad, hermana? Aquí con nuestra hermana Kendi, que es nuestra líder de las damas. Así que no te lo vas a querer perder por nada. Estamos otra vez llenando y haciendo nuevas actividades para la congregación, ¿verdad?, dentro de lo que podamos
hacer durante este tiempo pues de la pandemia. Damos gracias a Dios porque podemos tener la iglesia abierta, hermano. Iglesias muy cerca de aquí están cerradas, yo quiero decirle, pero gloria al Señor, Dios nos ha permitido mantener la iglesia abierta y seguimos, ¿verdad?, para apoyarnos los unos a los otros, que es lo más importante en este tiempo. Así que tengan y separen ya esas fechas, ¿verdad?, para poder juntos compartir en armonía. Así que bueno, vamos a pasar a nuestra última clase del libro de los Hechos y damos gracias a Dios por nuestra hermana Roxana, que ha hecho una labor extraordinaria desde el año pasado cuando comenzamos con el Instituto Bíblico. Wow, verdad que mucha información nos ha dado ella, y con el libro de los Hechos, una de las clases que particularmente me ha gustado mucho. Así que, ¿qué tal si recibimos con un fuerte aplauso a nuestra hermana Roxana? Gracias. Y sí, ya estamos por terminar la tercera clase del Instituto Bíblico. Qué rápido se pasa el tiempo. Qué bonito es el Señor y sentir su presencia, aunque pues por ser miércoles y el tiempo que es más corto, solo son 10-15 minutos en que estamos adorándole. Él es fiel y su presencia desciende aún con 100 o con los poquitos que podamos saber, pero Él está aquí. Si me ponen las diapositivas, por favor. Bien, ya hoy vamos a concluir el libro de Hechos, y como decía el pastor, es un libro bien hermoso. Es un libro que cuando he estado yo preparando todas las clases de las diferentes, las sectas, Apocalipsis y Hechos, en cada una de ellas he aprendido mucho. He aprendido historia porque me toca leer, me toca investigar, me toca ver videos, pero con el libro de Hechos es bien especial porque también ministra de una manera espiritual a mi vida, y yo pienso que también la vida de ustedes tiene que ser ministrada, no solamente porque leemos Hechos y aprendemos lo que sucedió al principio de la iglesia, cuál fue la historia, cómo se desarrolló, sino porque eso lo podemos aplicar a nuestras vidas, y nosotros podemos tomar estos ejemplos y poder crecer, así como la iglesia creció en esos días, también crecer a nivel personal espiritualmente. Y bueno, vamos a empezar con el siguiente, por favor, hablando acerca de Pablo, y esta noche vamos a hablar acerca de él y de los viajes misioneros que él hizo. Estamos ya en la tercera parte. Si se acuerda usted, en la primera clase yo les mencioné que Hechos 1:8 nos da como un recuento, es un resumen de lo que va a suceder en todo el libro. Y primero vimos el esparcimiento del evangelio en Jerusalén. Esto fue en los capítulos 1-7. Después vimos el esparcimiento del evangelio en Judea y en Samaria. Esto es en los capítulos 8-12. Y ahora vamos a ver cómo se expande hacia lo último de la tierra, que va a ser los capítulos 13-28. Y en pantalla tenemos el mapa del primer viaje misionero de Pablo. En sus hojas, en su resumen, usted tiene en una página los 3 mapas, usted los puede analizar, y si usted ve bien claramente va a ver que cada mapa, cada viaje se expande un poquito más y es un poco más largo, y lo vamos a estar viendo pues un poco más detalladamente. Hechos capítulos 13 y 14 nos hablan acerca del primer viaje misionero de Pablo. Él recorrió hacia Galacia, y Galacia es una provincia que incluía el distrito de Pisidia. Entonces Pablo establece allí 4 iglesias que fueron la de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Así que se cree que cuando él escribe la carta o el libro que nosotros tenemos en la Biblia de Gálatas, se cree que fue enviado a estas 4 iglesias que estaban en el área, en el sector pues de Galacia, y le tomó aproximadamente de 1 a 2 años el establecer estas iglesias ahí. Un tema importante en estos capítulos 13 y 14 son unas claves
para que nosotros podamos crecer en Cristo. Y primero, siguiente por favor. La primera clave es tener buenas relaciones con otros creyentes. Nosotros sabemos que Jesús nos ha llamado a ser un cuerpo y que nosotros somos una pequeñita parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia Universal. Y por eso cada uno de nosotros somos importantes y no debemos ignorarnos unos a otros. Y nosotros tenemos que relacionarnos también unos con otros. Por eso también la Biblia nos dice que es importante no dejar de congregarnos. Por razones familiares, este fin de semana no pudimos asistir a la iglesia. Y ahorita con estos 10, 15 minutos, qué rico se siente. Uno extraña venir y estar delante de la presencia de Dios, aunque uno lo pueda hacer en casa, pero es bien especial cuando lo estamos haciendo aquí. ¿Y por qué? Porque estamos rodeados de nuestros hermanos, y porque cuando yo veo que alguien alza sus manos, eso me inspira y me motiva a mí, y a nosotros mismos nos vamos motivando. Entonces tenemos que tener buenas relaciones con otros creyentes. Mi función es muy diferente que la función que tiene mi esposo. Somos parte de una familia y somos bíblicamente una sola carne. Mas sin embargo, al Señor, a Él le ha dado unos dones muy bonitos, muy especiales, y a mí me ha dado otros. Y yo no puedo decir que los de Él son mejores o que los míos son mejores. Al igual ustedes tienen dones diferentes que los míos. En esta semana, como familia en México, un tío, un hermano de mi mamá que sufre de diabetes, contrajo el virus. Y él lo tuvieron que internar, y era tan grave su estado que no lo atendieron, no lo hospitalizaron en la ciudad donde vivía, sino que hasta lo mudaron a otro estado. Por ejemplo, él vive en Oklahoma y no lo hospitalizaron aquí, sino que lo llevaron a un hospital más grande en otro estado como de Kansas, vamos a decir. Y hemos estado orando por él, por su recuperación, porque decían que era un estado lamentable, que su pulmón estaba, uno de ellos estaba afectado con más del 80%. Entonces, cuando en los tiempos de oración que hemos tenido, mi hermana, que tal vez muchos de ustedes la conocen, ella tuvo una visión, y ella dice que vio a mi tío en la cama del hospital con su mascarilla recibiendo aire, y veía a los hermanos de él, entre ellos pues mi mamá, son 8 hermanos, o sea que veía 7 parados alrededor de la camilla, y entre cada hermano dice que había un ángel. Y ellos, los hermanos, estaban orando, intercediendo por su vida, pero los ángeles les estaban mostrando qué hacer, cómo hacerlos. Y dice que ella veía cómo los hermanos arrancaban la enfermedad del cuerpo de mi tío. Y dice, se veía de una manera feroz, pero a él no lo herían, no lo lastimaban, sino que aunque se veía cómo le estaban quitando, pero lo que le quitaban era lo malo, la enfermedad. Y ella dice, y alrededor de ellos, de los hermanos y de los ángeles, dice, los ángeles no estaban haciendo el trabajo. Los ángeles les estaban mostrando a ellos cómo hacer el trabajo. Y dice, alrededor había unos leones, y cuando algo quería como venir en contra de él, que estaba enfermo en la camilla, dice, los leones rugían y espantaban toda enfermedad o toda cosa maligna que quisiera atacarle. Y a mí me tocó mucho, y entonces yo le dije a mi hermana, porque ella siempre dice, oh, qué bonito, que me gusta cómo enseñas y cuando das clases y bla bla. Entonces le digo, así como el Señor me dio un don a mí, es muy diferente del tuyo, pero yo no tengo el don que te ha dado a ti. Yo no puedo ver lo que tú ves, porque ella en otras ocasiones ha visto ángeles, y qué bonito, yo lo quisiera ver, yo lo quisiera experimentar, pero ella tiene dones muy especiales, diferentes al mío. Pero no quiere decir eso que las dos pertenecemos a diferentes cuerpos. Las dos somos de un mismo cuerpo, y el Señor nos ha establecido para la obra de Cristo. Entonces, esa es la primera clave, que cada uno de nosotros nos tenemos que aceptar, y cada uno tenemos que respetar
que tenemos una función diferente, pero la función obra para el mismo bien, para el mismo propósito, para exaltar el nombre del Señor. Bien, el siguiente propósito es recordar que el crecimiento llega paso a paso. Y de esto hablamos un poquito la semana pasada cuando hablamos acerca del apóstol Pedro. Pero ahora nos vamos a enfocar en Pablo. Pablo, si usted recuerda, él persiguió a la iglesia. Pero en Gálatas 1:15 nos dice que él fue llamado desde el vientre de su madre. Pero cuando él fue llamado, se recuerda usted, caminó a Damasco, que él ve la luz resplandeciente y le dice, ¿por qué me persigues? Él, después de que sucede este evento, de que él reconoce su error y de que él entrega su vida al Señor Jesucristo, él al siguiente día no salió en su viaje misionero. Él pasó un tiempo de preparación y se cree que cuando él empieza este primer viaje misionero, él tenía más de 40 años. Él fue llamado desde el vientre de su madre, nos lo dice Gálatas 1:15. Mas sin embargo, él empieza su viaje misionero cuando tenía más de 40 años. Él pasó un proceso de preparación para llegar a ser lo que es. Y hasta ahora, todo el mundo respeta al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es lo máximo. Él fue el apóstol de los gentiles, pero él pasó por un proceso. Y por ese proceso nosotros también tenemos que pasar. Y muchas veces queremos subir y queremos estar en el punto alto llegando a la iglesia. Y el pastor ha comentado de muchas veces que hay personas que han llegado y que han dicho, oh, es que no saben la unción, es que no saben lo que yo tengo y no me invitan a pasar. Lo importante no es estar aquí arriba, hermano. Lo importante no es tener este micrófono. Lo importante es servir al Señor. Lo importante no soy yo. Lo importante es la palabra del Señor. Lo importante es que el Espíritu Santo me utilice para que yo pueda ser un conducto de la palabra del Señor. Me recuerdo hace como 10 años más o menos, un poquito menos o más, estuvimos en Instituto Bíblico. La iglesia estuvo con Instituto Bíblico aquí y algunas personas de esta iglesia y de otras iglesias de Tulsa estuvimos en Oral Roberts tomando un instituto un poquito más, pues más agresivo. Y cuando estábamos ahí ya casi para graduarnos, nos pide el maestro que teníamos que dar una predicación de 5 minutos. Entonces dijo, ustedes van a preparar su tema en 5 minutos y en 5 minutos me tienen que dar pues la introducción, todo el contenido y hacer un llamado, solamente en 5 minutos. Y muchos decían, no, en 5 minutos no se puede, es muy poquito tiempo, ¿cómo voy a desarrollar mi tema? Nos quejábamos por el tiempo, se nos hacía muy poquito. Y había una persona que ella decía que sabía mucho y se paró enfrente y todos dijeron, ponía como su alarma y decía, cuando suenen los 5 minutos, si terminaste o no, ahí. Pero cuando le toca a esta otra persona, se para enfrente y empieza a dar su tema. Y eran 1 minuto y medio y se le acabaron las palabras. Ya no tenía nada más que dar. Cuando todos los demás querían más tiempo, esta persona en 1 minuto y medio no pudo más. Quería él que por qué en la iglesia no me suben y porque yo me estoy preparando y yo tengo mucho. Y ahí, con unos poquitos alumnos, porque la clase era como de 20 tal vez, no pudo desarrollar más que 1 minuto y medio. ¿Por qué? Porque la preparación tiene que ser, sí, tenemos que estudiar, pero también tiene que ser espiritual. Tenemos que crecer paso a paso. Y aquí tenemos el ejemplo. Dice, un joven sentía el llamado a ser misionero. Y el pastor y los ancianos le dieron ciertas responsabilidades en la iglesia. No lo mandaron de misionero. Le dieron algunas responsabilidades básicas. Pero a este joven le pareció algo pequeño y dijo, yo soy un águila y me han puesto en un nido de un gorrión. Él quería que de una vez lo mandaran al África, que lo lanzaran en grande. Pero si él estaba pensando eso de él mismo, todavía tenía que batallar y luchar mucho con orgullo. Nosotros podemos ir creciendo paso a paso. ¿Cómo? Viniendo
a los estudios de los miércoles, viniendo los domingos, leyendo la palabra del Señor, orando, ayunando. Estos son los pasos básicos que nosotros tenemos que dar. Pero mucha gente ni siquiera toma el tiempo de orar, de pasar tiempo con el Señor, y cree que de la noche a la mañana ya van a estar llenando estadios. Eso no puede ser así. Tenemos que tener una relación con el Señor y crecer con Él para que el Señor también nos vaya dando más. La tercera clave es esperar oposición a la voluntad de Dios. Y la oposición puede llegar a nuestras vidas representada en diferentes maneras. Para algunas personas la oposición es la misma familia. Yo les comentaba, creo que en la primera clase, que en mi caso la oposición era mi propio padre, porque él, siendo católico, él no nos permitía ir a la iglesia o nos ponía muchas trabas. Bueno, si vas a ir solamente una hora, hora y media, o elige un día, vas el miércoles, vas el domingo. Había oposición. Puede ser tu propia familia, tu propio esposo, las críticas de tal vez la familia que vive, tus suegros tal vez, o tus propios hermanos. ¿Por qué has abandonado la religión en la que creciste? Podemos encontrar oposición de muchas maneras. Pero fíjese que no solamente la oposición viene por otras personas. La oposición también puede ser por enfermedad, la pereza. ¿Cuántos no a veces tenemos pereza? Tenemos flojera de me la pienso si ir a la iglesia o no ir a la iglesia, si leer la Biblia o no leer la Biblia, si levantarme. Esta semana el pastor dijo que vamos a estar orando a partir de las 3 de la mañana. Me la pienso, ¿será? O mejor sigo durmiendo. Tenemos pereza espiritual. Y también oposición son las diferentes tentaciones con las que nosotros nos enfrentamos. Pero nosotros podemos vencer toda tentación, toda oposición, porque el Señor nos ha dado las armas. Así que nosotros tenemos que saltar eso. Cuando nosotros identificamos esto hace oposición a buscar al Señor, nosotros tenemos que orar al Señor para que pueda remover eso. Si es de mi persona, si soy yo la que tengo flojera, o si soy yo la que no estoy dedicando tiempo al Señor, simplemente tengo el tiempo, pero simplemente porque me ocupo y pienso que otras cosas son más importantes. Entonces yo tengo que decirle: Señor, hazme ver, permite que mi prioridad pueda ser tú. Y nosotros tenemos que buscar eso. El Señor lo va a hacer y nos va a ir tratando con nosotros y nos va a ir cambiando, pero nosotros tenemos que anhelar eso. La siguiente clave es mantenerse llenos con el Espíritu Santo. Y esto lo hablamos en la segunda clase. La necesidad de estar llenos con el Espíritu Santo es algo que tenemos que buscar diariamente, no solamente cada domingo, o no solamente el domingo después del ayuno congregacional. La llenura del Espíritu Santo nosotros la tenemos que buscar, no grupalmente, o no porque el pastor dice aquí vamos a esperar un minuto más en la presencia del Señor. No, claro, en ese momento tenemos que buscarle, pero no vamos a esperar a que nos lo digan para nosotros motivarnos a llenarnos del Espíritu Santo. Es una tarea que nosotros tenemos que hacer diariamente. Fíjese qué interesante. Si leemos Lucas 9:1, dice: habiendo reunido a sus discípulos, Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Luego Lucas 9:6 dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El Señor los ungió, les dio autoridad para echar demonios, para sanar enfermedades. Luego nos dice que ellos usaron ese poder y fue efectivo, lo pudieron hacer. Pero fíjese, no avanzamos mucho, seguimos en Lucas 9, nos saltamos a los versículos 37 al 40 y vea lo que dice. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos
que le echasen fuera y no pudieron. ¿Quién no unos versículos atrás está diciendo que Jesús les había dado poder para echar fuera demonios y para sanar enfermedades? Y aquí ni siquiera hemos cambiado de capítulo y dice que los discípulos no pudieron con el demonio de este muchacho. ¿Por qué? Porque la necesidad de renovarnos y de llenarnos del Espíritu Santo es algo diario y lo estamos comprobando bíblicamente. Ellos, Jesús mismo, les había dado el poder, pero ya había pasado tiempo y ellos habían sido drenados y no habían recargado sus fuerzas y no pudieron. Eso entonces nos quiere decir que si hace 2 domingos que la presencia del Señor estuvo tan hermosa aquí en la iglesia, yo fui lleno, no quiere decir que eso es suficiente para todo el año. Y ya voy a esperar hasta el 2022, otra vez que termine el ayuno congregacional para volverme a llenar. No, tenemos que buscar esa recarga continuamente. ¿Cuántos de ustedes no tienen un celular, un smartphone? Y cada año o a veces cada tantos determinados meses sale una nueva versión. Y ahorita acaba de salir la nueva versión, ¿verdad? Tenemos creo que el iPhone 12. Y el que lo tiene dice, no, es que este celular es lo máximo. Toma unas fotos, pero lindísimas, con una resolución excelente. Este celular, no hay otro como él. Bueno, ¿qué pasa si usted cargó su celular el día lunes? Tal vez la batería le duró todo el día, pero el día martes, y estamos hablando de un buen celular, al día martes ya por la tarde, este celular tiene 3% de batería y usted quiere tomar una foto. El celular no le va a dejar tomar la foto. Cuando ya tiene muy poquita batería, le dice que lo tiene que recargar porque ya no puede aventar pues el flash y ya no tiene muchas de sus opciones. Ya no están disponibles y lo tiene ya solito, a veces se pasan a ahorrador de energía. Estamos hablando del celular, el mejor en el mercado, que sirve y que tiene todas esas características, pero simplemente porque ese celular no se conectó y no se recargó, las funciones de ese celular ya no están disponibles en ese momento. Bueno, ese celular somos usted y yo. El Señor nos ha dado muchos dones, muchos regalos, y nosotros podemos obrar maravillas como ese celular, tomar fotos increíbles. Pero si no nos recargamos, si no nos conectamos con la fuente de energía, ese poder no va a fluir. No vamos a tener esos dones disponibles para poder hacer las funciones a las que el Señor nos ha enviado. Siguiente, por favor. La siguiente clave es no darse por vencido y tener la valentía de enfrentar el sufrimiento. Si nosotros leemos la historia en Hechos, cuando Pablo llega a Listra, él no fue bien recibido. A él lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. ¿Qué hizo Pablo? Él se dio por vencido. Él dijo, este trabajo no es para mí. Yo mejor me voy a hacer mis carpas, que es lo que yo sé hacer. Él no se dio por vencido. Él se armó de coraje, se levantó, se limpió la sangre, regresó a esa ciudad y volvió a predicar el evangelio. Y no estamos hablando de que a nosotros nos esté pasando algo tan fuerte como le pasó a Pablo, pero a veces salimos a evangelizar y hay personas que son muy groseras, hay personas que a veces hasta te escupen, hay personas que te maldicen, y por eso vamos a dejar la obra del Señor. No, tenemos que armarnos de coraje y decir, Señor, ayúdame. Y en lugar de tener resentimiento contra esa persona, es cuando más tenemos que orar por esa persona, porque esa persona está necesitada del Señor. Siguiente clave, estar alerta por los problemas que vienen después de la victoria. Y esta me gustó mucho porque habla acerca de nuestro orgullo, habla acerca de nuestro yo. Cuando acabamos de pasar una victoria, nos creemos
los vencedores. Fíjese, dice que de 100 creyentes, 99 pueden sobrevivir al sufrimiento. Por ejemplo, la pobreza, enfermedad, persecución, 99 de 100 pueden sobrevivir, pero solo 1 de 100 puede sobrevivir a un gran éxito. No hay tiempo más peligroso que los días inmediatos después del éxito. Es en los tiempos difíciles, es en los tiempos de enfermedad, es en los tiempos tal vez de pobreza, cuando más buscamos al Señor, cuando nos rendimos, lloramos y le anhelamos. Pero cuando estamos bien físicamente, cuando estamos bien financieramente, tal vez no estamos bien espiritualmente, pero eso lo dejamos aparte. Pero consideramos que estamos bien, no buscamos del Señor, porque no nos hace falta. Entonces, cuando hay una victoria, tenemos que estar alerta, porque entonces el enemigo nos puede desviar. ¿Cuántos predicadores, cuántas personas que han llenado estadios, que gente, multitudes ha ido a verlos, que han hecho milagros y prodigios, no se han ido con la secretaria? ¿Por qué? Porque se creyeron que ya estaban en el máximo y que nada los podía tocar, y no se cuidaron. ¿Qué pasó con el mismo diablo? Cuando él fue lleno de toda la gloria, se envaneció tanto que cayó. ¿Qué pasó con Adán? Adán llegó al paraíso y cayó. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Él perdió la mente y anduvo viviendo como un animal después de que él llegó a la cumbre. ¿Qué pasó con Sansón? Él llegó a perder los ojos después de una victoria. Saúl perdió su trono después de haber ganado una guerra. ¿Qué es lo que hace en nosotros? ¿Cuál es nuestro peor enemigo? El orgullo, el éxito. A veces se nos sube a la cabeza y pensamos que fuimos nosotros. Es que cuando yo hablé se cayeron todos. Pero si no fui yo, fue el Espíritu Santo, fue el poder del Señor que lo hizo. Pero a nosotros se nos llenó. Porque el de allá oró, pero con él no pasó eso. No, pues si no fuiste tú ni fui yo, fue el poder del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar apercibidos. ¿Qué nos dice Proverbios 16:18? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que nosotros debemos de permanecer humildes. Tengamos victorias, tengamos éxitos, tenemos que ser humildes delante del Señor y delante de nuestros hermanos. Siguiente clave: permitir que Dios obre en usted mientras que Él está obrando a través de usted. En el primer punto nosotros hablamos de que cuando Pablo establece las iglesias de Gálatas, fueron las de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y cuando él regresa, él les escribe el libro de Gálatas. Este libro se cree que fue escrito entre Hechos 14 y Hechos capítulo 15. ¿Y qué les habla Pablo en esta carta? Una de las cosas que él les dice en Gálatas 5, 22 es: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando Pablo escribe esta carta, él había regresado de un viaje misionero, pero él había sido rechazado. Vimos que en Listra lo habían apedreado y dado por muerto, había sido abandonado, había sido perseguido. Mas sin embargo, a través de todo eso, él está diciendo que el fruto del Espíritu es la fidelidad de Dios, que el fruto del Espíritu es la mansedumbre, que el fruto del Espíritu es el amor, es gozo. ¿Quién tiene gozo cuando te acaban de apedrear? ¿Quién puede tener amor? Pero el fruto del Espíritu lo hace en ti. Si recuerdan cuando hablamos de Esteban estaba lleno de la presencia de Dios y lo estaban apedreando, y aún él dijo: Señor, perdónales, porque él estaba lleno del fruto del Espíritu y tenía amor. Entonces nosotros tenemos que dejar que el Señor nos ministre también a nosotros. Siguiente clave: mantener su enfoque en Dios, no en usted mismo. Y esto se me hace un poquito parecido al otro, donde nosotros nos creemos la estrella.
Nosotros nos creemos que si nosotros no funciona nada, que si yo no estoy aquí, que si yo no doy la clase, nadie más la puede dar. Y no es así. Nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor. Fíjese, cuando Pablo y Bernabé regresan de su primer viaje misionero, ellos pudieron haber dicho: esto es lo que nosotros hicimos, esto nos sucedió a nosotros, nosotros sanamos a un inválido. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos en Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ellos estaban por dar el reporte del viaje misionero a la iglesia. En lugar de ellos exaltarse, dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En todo momento se mantuvieron humildes y le dieron toda la gloria al Señor. ¿Y por qué es importante el libro de Hechos? Porque tenemos que aprender humildad. Tenemos que aprender que el Señor nos quiere usar y que el Señor va a darnos victorias y cosas grandes van a suceder a través de nosotros, porque el Señor lo ha dicho. Pero no por eso vamos a perder los pies de la tierra. Siempre tenemos que ser humildes y darle la gloria al Señor. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tenemos soberbia, el Señor nos voltea la cara. Así que nosotros tenemos siempre que permanecer humildes. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí. Pasamos al segundo viaje misionero de Pablo. Y en este viaje nosotros vamos a ver ciertos principios relacionados con este recorrido que él hace. Siguiente. El primer principio que nosotros podemos ver es conservar la cosecha. Después de que Pablo regresa del primer viaje misionero, él quiere hacer un segundo y le dijo a Bernabé en Hechos 15:36: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo quería extender y expandir el evangelio. Pablo quería que el evangelio llegara hasta Roma. Pero él no dijo, vamos a otras ciudades nuevas. No, él primero dijo, volvamos primero a visitar las ciudades que ya hemos visto. Si usted compara los mapas en su resumen, usted los tiene en la misma página. Si usted compara los mapas, va a ver que son muy parecidos. Él vuelve a visitar esas ciudades que ya visitó, pero añade unas más. Pero primero él va a esas personas, porque cuando una persona recibe al Señor, gloria a Dios, porque ha cambiado, pero nuestro trabajo no termina ahí. Si el Señor me ha permitido guiar a una persona al arrepentimiento y guiar a una persona a hacer la confesión de fe, mi trabajo no termina ahí y decir, oh bueno, ya es salvo y ya, ahí terminó mi trabajo. No, esa persona tiene que crecer espiritualmente y yo tengo que prácticamente discipular a esa persona, para que esa persona conozca más del Señor, vaya creciendo en la palabra del Señor. Y esto es lo que hace Pablo. Yo no estoy en contra de los grandes evangelistas que van y llenan estadios, pero cuando esos evangelistas se van después de 2, 3 días o una semana de campaña, ellos hacen milagros, hacen prodigios y la gente cae y se arrepiente. Pero si nadie tiene cuidado de esas 5,000 almas que se ganaron, más del 50% se va a regresar al mundo y no va a perseverar. Pero ahí entra el trabajo de la iglesia local. La iglesia local tiene que tomar números, tiene que agarrar nombres, tiene que agarrar direcciones, y entonces tenemos que buscar, tenemos que llamar, tenemos que invitarlos, tenemos que hacer que vengan a nuestras iglesias para que esas personas puedan ser discipuladas, para que esas personas puedan escuchar más de la palabra del Señor. Así que el trabajo no termina con la oración de fe. Tenemos que ir más allá. El segundo principio es, a veces cuando hay una disputa entre dos personas, las dos tienen la razón. Y podemos ver, y esto también lo hablamos la clase pasada, que como creyentes muchas veces no vamos a estar de acuerdo en todo, pero
el que yo diga, yo quiero que la iglesia se pinte verde, y otra persona diga, yo quiero que la iglesia se pinte azul. No, yo no veo nada malo en eso. Ahora, si alguien dice, yo no creo que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces ya hay un problema, ya no estamos en la misma doctrina. Pero hay ciertas cosas que no son doctrinales, en las que puede haber cierto desacuerdo y las dos personas pueden tener razón. Veamos lo que le sucedió a Pablo en Hechos 15, versículos 37 al 41. Dice: Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo, fíjese, Pablo, un apóstol, y Bernabé, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hubo desacuerdo y ellos dos, que habían estado juntos en todo el primer viaje misionero, en el segundo se apartan por un desacuerdo. ¿Quién de los dos tenía la razón? ¿Sería que Bernabé tenía la razón al querer dar una segunda oportunidad a Marcos? Y yo pienso que en parte él sí tenía la razón. ¿Por qué? Porque cuando Bernabé toma otra vez a Marcos y Marcos empieza a seguir a Bernabé a todos los lugares que ellos fueron, Marcos creció espiritualmente. Marcos, esta persona de la que habla estos versículos, es la misma persona que escribió el Evangelio de Marcos, de San Marcos. Él no había escrito el Evangelio en ese entonces, lo escribe después. Creció tanto él espiritualmente que después el Espíritu viene y le dice que tiene que hacer el libro de Marcos, que lo tiene que escribir. Y posteriormente, Pablo, 20 años después de este suceso, Pablo lo toma y también va con Pablo. Pero ¿qué hubiera sucedido si Bernabé le da la espalda y le dice: no, tú nos abandonaste, tú nos diste la espalda, no seguiste con nosotros, así que no puedes ir con nosotros? Tal vez Marcos hubiera decepcionado, tal vez Marcos hubiera ido de la iglesia, no me comprenden. Si él tal vez no era maduro espiritualmente en ese momento, él pudo haberse alejado. Pero Bernabé, y hablamos la semana pasada del corazón de Bernabé, que tenía un corazón bondadoso, él lo tomó y le dio su ejemplo, y Marcos creció espiritualmente. Entonces, Bernabé tenía la razón, había que darle una segunda oportunidad. Ahora, ¿tenía razón Pablo en no querer llevarlo consigo? Probablemente también Pablo tenía la razón, porque él decía: oye, ya nos abandonó una vez, lo llevo y tal vez nos vuelva a dejar. Pero podemos ver que a veces hay disputas, hay problemas, y las dos partes pueden tener cierta razón. La cosa es saber solucionar los problemas. Siguiente principio: necesitamos tener una buena actitud para ser obreros fructíferos de Dios. Y aquí podemos notar 3 actitudes acerca de Pablo. Primero, él tenía una actitud de siervo. Segundo, él tenía una actitud humilde hacia Dios. Y tercero, Pablo tenía una actitud afectuosa hacia los pecadores. Pablo, el apóstol Pablo, tenía actitud de siervo. No era: es que ya soy el apóstol Pablo. Y hay personas que el título se les sube tanto a la cabeza que me tienes que hablar con respeto, porque yo no soy cualquier gato, yo soy el apóstol, yo soy el reverendo, yo soy. Claro, ha pasado por un proceso, claro que se le merece el respeto, pero cuando nosotros venimos y nos mostramos humildes como un siervo, ganamos más que cuando nos mostramos arrogantes y que nosotros lo podemos y lo sabemos todos. Siguiente, por favor.
Pablo y Silas extienden el evangelio hasta Corinto, y esto lo encontramos en el capítulo 18 de Hechos. Corinto era una ciudad pecaminosa, era una ciudad que si a ti te decían que te parecías o eras como un corintio, significaba que tu vida estaba llena de pecados, principalmente sexuales, ya que detrás de la ciudad había una colina denominada la colina de Corinto, y sobre esta colina estaba el templo de Afrodita, que es el nombre de una diosa en griego, o Venus, que es su nombre en romano. Esta diosa es la diosa del amor y del sexo. En este templo, y esto lo vimos un poquito en el estudio de Apocalipsis, había aproximadamente 1000 esclavas que cometían pecados sexuales con las personas que llegaban ahí a adorar. Y estas esclavas por la noche caminaban por las calles de Corinto y eran prostitutas. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los corintios cuando le escribe la carta? En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si nosotros leemos estos versículos, muchos de los puntos que hace tienen que ver con pecados sexuales. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto, o la gente que vivía en Corinto, estaba viviendo en un lugar pecaminoso, y el Señor los había sacado de ahí y les dijo: ya Él los perdonó, los lavó, los santificó, no vuelvan, no regresen a lo que ya han hecho. Así que leyendo estos versículos, nosotros podemos ver que Jesucristo hizo grandes cambios en los habitantes de la ciudad de Corinto. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar acerca del tercer viaje misionero de Pablo, y este es el viaje más extenso. Cuando Pablo comienza su primer viaje, él lo comienza con Bernabé y con Juan Marcos. Cuando él empieza el segundo viaje, vimos que él se separó de Bernabé y agarró consigo a Silas. Pero cuando él empieza su tercer viaje, él lo empezó solo. Y él recorrió aproximadamente 2.400 kilómetros o 1.500 millas. Pero conforme él iba llegando a los diferentes puntos, iba encontrándose con amigos en el evangelio, y estas personas se le iban añadiendo. Así que cuando él llega a Éfeso, él ya no estaba solo. El tercer viaje misionero de Pablo se centra más que todo en Éfeso, y ahí él permaneció aproximadamente 3 años. Él usó esta ciudad como un centro para el evangelismo y el crecimiento de la iglesia, y desde ahí él se comunicaba con las otras iglesias que él ya había fundado. Un dato importante es de que Éfeso en ese tiempo, y estamos hablando antes de los 100 años después de Cristo, o sea, estamos hablando de casi los 2000 años atrás, esa ciudad tenía aproximadamente 600,000 habitantes. Esa ciudad era como si habláramos de Tulsa en cuanto a población. Era una ciudad enorme, y él le dedicó 3 años para poder alcanzar esta ciudad. Siguiente. El poder del nombre de Jesús fluye a través de los creyentes. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos creyentes? Entonces el poder del nombre de Jesús fluye a través de nosotros. Veamos la historia que nos narra Hechos 19, versículos 13 al 16. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y ahí podemos ver, la ilustración no nos lo muestra pues correctamente, porque es más como para niños, pero podemos ver que primero están los 7 tratando de echar al espíritu inmundo, pero lo hacen enojar, y después el que está echando a los 7 es una sola persona, que los espíritus le dieron tanto poder que pudo con los 7 hasta dejarlos desnudos y heridos. Pero ¿qué es lo que el espíritu le dijo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes sois. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús fluye a través de los creyentes, solamente de los creyentes. Estos hijos de Esceva, ellos habían escuchado que en el nombre de Jesús salían los demonios. Y ellos dijeron: no, pues esa es la clave, digo en el nombre de Jesús y va a salir. Pero no sucedió así, porque ellos querían saltarse un paso. Ellos querían la autoridad sin la relación con el Señor Jesús. Ellos trataron de orar y de invocar y de hacer que el espíritu inmundo saliera en el nombre del Señor Jesús, pero ellos no tenían comunión con Jesús, entonces no tenían autoridad. ¿Se recuerdan del celular del que acabamos de hablar? Ese celular, igualmente, si no lo enchufamos, si no lo conectamos, no tiene poder, no tiene conexión. Bueno, nosotros los creyentes estamos conectados con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos da el poder. Si nosotros nos desconectamos, no hay poder. Bueno, pero ¿qué pasa con este ataque? Este ataque deriva en que las personas que vieron lo que sucedió reconocieron que solamente aquellos que verdaderamente tenían una relación genuina con el Señor Jesús eran los que tenían la autoridad. Era a quien el Señor Jesús respaldaba, porque ellos vieron que estos hijos de un sacerdote no habían podido tener la autoridad. ¿Por qué? Porque no estaban conectados con el Padre, no tenían relación con Jesucristo. Entonces las personas se dieron cuenta, y dice que empezaron a sacar todos sus libros, sus pergaminos, siguiente por favor, de hechicería, y los empezaron a quemar. Todos esos pergaminos, dice que su valor era de 50,000 piezas de plata. Y ahí podemos ver una hoguera y ellos están echando todos los pergaminos y dicen que era de hechicería. Vino tal convicción a su vida que ellos decidieron desprenderse de lo que sabían que estaba erróneo en sus hogares. Ahora, podemos ver en pantalla que esas 50,000 piezas de plata, traducido a Oklahoma, son $2,900,000. Yo investigué, en Oklahoma el salario mínimo por hora es de $7.25. Si nosotros multiplicamos 7.25 por 8, que son las 8 horas diarias, ahí vamos a tener el salario de un día, que son $58. Estos $58 los multiplicamos por los 50,000 y nos da los 2,900,000. Esto es aquí en Oklahoma. Pero si nosotros nos vamos al salario mínimo de Nueva York, ellos ganan $14.50 como mínimo. A partir de julio van a ser 15. Y igual, si lo multiplicamos por 8, son 116 diarios. En totalidad, para ellos serían 5,800,000. Entonces, podemos decir, ¿quemaron tanto dinero? ¿Quemaron casi $3 millones? ¿Echaron esos libros, esos pergaminos que valían tanto? ¿Por qué no los vendieron? ¿Por qué no los regalaron? ¿Por qué no hicieron otra cosa? Desperdiciaron ese dinero. Es lo que la mente humana va a pensar. Pero ¿qué pasa? Que estos pergaminos eran de hechicería. Entonces, cuando nosotros
como cristianos detectamos y sabemos que en nuestro hogar tenemos cosas que no le agradan al Señor, nosotros tenemos que quemarlas, destruirlas, echarle a la basura, pero no dársela a otra persona para que la otra persona siga pecando. Si una persona acaba de salir del pecado de pornografía y tenía así de revistas pornográficas, no va a decir, bueno, yo ya el Señor me perdonó, yo ya salí de eso, pero se la voy a dar a mi primo, a lo mejor a él le sirvan. Si el Señor nos sacó de ahí, no vamos a hundir a otra persona. Entonces, si nosotros reconocemos que hay algo que nosotros ya dejamos, no lo vendamos y que sabemos que es malo para el Señor, no lo vendas, no lo regales, no lo traspases, destrúyelo, porque si te hizo daño espiritualmente a ti, le va a hacer daño a otra persona. Siguiente, por favor. Y al final podemos ver el viaje de Pablo a Roma. Roma en esos tiempos era la ciudad más grande, en los días de Pablo era la ciudad más importante, era la capital y el símbolo del imperio romano, pero también era una ciudad famosa por su pecado. Roma en ese entonces era lo que se conoce como el centro del mundo. Y al final de la tercera parte de Hechos se describe cómo fue que Pablo viaja desde Jerusalén hacia Roma. Y para que Pablo pudiera llegar a Roma, él tuvo que tomar 3 diferentes barcos. Cuando él estaba a bordo del segundo barco, lo sorprende una tormenta que duró días, en los que ellos perdieron toda esperanza de salir vivos. Dice que estaba oscuro y ellos no vieron el sol, ni la luna, ni las estrellas por 14 días. Por 14 días, oscuridad completa. Imagínense el barco, si un barco normal, cuando uno va a una playa y va a ver a los delfines, algunas personas nada más y está la marea normal, no hay el tiempo hermoso. Algunas personas hasta tienen que tomar una pastilla para el mareo porque no aguantan estando en un clima excelente. Ahora imagínense cómo estaba este barco en una tormenta, el agua que venía, lo que la gente estaba pensando. En esos días los barcos no tenían la pantallita ahí, ¿verdad? Con el GPS o diciéndote las coordenadas en donde estabas, ni nada de eso. Ellos, los marineros, se guiaban por las estrellas. Pero dice que por 14 días no podían ver las estrellas, así que ellos estaban perdidos, ellos no sabían a dónde los había llevado la tempestad y ellos perdieron toda esperanza. ¿Qué podemos aprender nosotros de aquí? Que la fe en Dios es lo único que nos ayuda en los momentos de problemas. Siguiente, por favor. Las tormentas ocasionan miedo y desánimo en el corazón de las personas. Hace como 2 años más o menos salimos de viaje, mi familia y yo, y estábamos acampando y en medio de la noche nos agarró una tormenta que parecía tornado y no sabe lo horrible que se siente. Uno piensa que ahí se va a quedar. La tienda de campaña se nos inundó, se nos vino encima. Todo lo que teníamos adentro se llenó de agua. Gracias a Dios a nosotros no nos pasó otra cosa, pero gente la revolcó el aire y con todo y tienda de campaña los metió adentro del lago. Fue algo horrible, una experiencia horrible. Y en ese momento uno está desesperado. Yo pensaba en mis hijos, ¿qué les va a pasar a ellos? Esta es una tormenta física, algo, pues lluvia, truenos, mal tiempo. Pero ¿qué pasa con las tormentas espirituales, con las tormentas de problemas que llegan a nuestras vidas? Cuando estamos pasando por enfermedades, cuando estamos pasando por situaciones que no vemos la salida, como ellos que por 14 días no veían luz y perdieron toda oscuridad, perdieron toda esperanza. Así muchas veces nosotros perdemos esperanza porque decimos, ya esta no la libré, hasta aquí llegué. Mas sin embargo, ¿qué nos dice Pablo? En Hechos 27-25, les dice a los tripulantes, a los que estaban con él, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo
confío en Dios. Amén. Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién debe estar nuestra confianza? Solo en el Señor. Últimamente la humanidad está pasando por una tormenta. No solamente aquí, aunque este país ahorita también por lo político está siendo tocado, pero todo el mundo ha estado pasando por este virus, esta pandemia. Muchos han perdido familiares, muchos han perdido casas, hogares, trabajos. El pastor nos comentaba de este niño de 4 años en Texas, creo que perdió en un lapso de 2-3 meses a su papá y a su mamá. Este pobre niño va a crecer sin sus padres. Ha habido tormentas estamos pasando en estos tiempos. Tormentas nacionales, tormentas financieras, tormentas de enfermedad, tormentas espirituales. Pero ¿en quién está nuestra confianza? Y esto es lo que el libro de Hechos nos enseña. Porque yo confío en Dios. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? Y a veces es fácil decirlo, pero aún los líderes, aún los pastores, aún los grandes siervos del Señor, llega un momento en que tambalean, llega un momento en que las adversidades te nublan el pensamiento y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo lo que está pasando? Pero en ese momento tenemos que recordar que nuestra confianza está en el Señor, que tenemos que cimentarnos en Él. Y como dice Nehemías 8:10, tenemos que tener paz en medio de la tormenta, porque solamente el Señor es el que nos va a sacar de ella. Bien, con esto damos por terminado el libro de Hechos. Usted en su hojita, en su resumen, va a tener al final un cuadro, y ese cuadro es un resumen de todos los acontecimientos que suceden en Hechos. Usted lo puede tener para poder repasar en ellos y puede repasar los puntos que hemos dado, que para mí son puntos valiosísimos, que podemos crecer muchísimo como personas y principalmente como cristianos para poder echar adelante la obra del Señor. Así que, hermanos, bendiciones, y yo salí muy bendecida, así que espero que usted también haya podido recibir de la palabra del Señor. Bueno, gloria al Señor, qué tremendo estudio, ¿verdad que sí? No solamente la parte teórica, sino también la parte aplicativa, totalmente de excelencia. Algo que vi en lo que la hermana Roxana repartió, y es que en esta página aquí, que tiene como un cuadro, una figura, está dividido por cada uno de los capítulos y aparece como un resumen de lo que pasó en ese capítulo. Me gustaría que usted tuviera la oportunidad de leerlo, ¿verdad? No estoy diciendo que vaya a cada uno de los libros, ¿verdad? Si lo quiere hacer, pues gloria al Señor, pero que usted pueda leer, determinar un tiempo para poder leer de acuerdo al capítulo lo que pasó, y lo veo y lo encuentro muy interesante, hasta el lugar en donde se dio pues el asunto. Así que estamos dando un material para mí de mucha excelencia, la parte teórica, ¿verdad? Por así decir, juntamente aplicativo con la parte práctica. Y yo creo que yo hoy aprendí muchas cosas. Yo no sé tú, pero yo aprendí muchas cosas hoy, ¿verdad? Estuvo tremendo. Así que, Rosana, muchas gracias, ¿verdad? Pues por la clase. Y wow, cosas que mencionó de verdad que fueron interesantes. Bueno, vamos a despedir a nuestros hermanos y amigos de Facebook Live. Que Dios me los bendiga grandemente. Recuerda que el domingo tenemos el servicio a las 10 de la mañana. Así que si estás en Tulsa o estás visitando o estás nuevo en la ciudad, te esperamos aquí. Estamos en la 129 y la 5, como a un cuarto de milla al sur del I-44, bajando por la rampa de la 129. Así que te esperamos. Dios te bendiga grandemente.